En otras palabras, por el rechazo de Israel al evangelio, In other words, because of the rejection of Israel to the gospel, eso fue de bendición para el mundo. that was a blessing to the world. Fue para bendición para los gentiles, It nosotros. was a blessing to the Gentiles, us. Porque como ellos rechazaron al Mesías, Because since they rejected the Messiah, eso abrió la puerta that opened the door para que nosotros recibamos el mensaje de Jesucristo. so that we can receive the message of Jesus Christ. Una vez que Israel reconozca What it's saying is here that once Israel recognizes su Mesías their y Messiah tornen su corazón a Dios, and turns their heart to God, ¿cuán más grande va a ser esa bendición para el mundo? how much greater will that blessing be for the world? Si algo negativo que fue el rechazo que ellos tuvieron para el mensaje de Jesús If something negative was with the rejection of the message of Jesus, fue de bendición para el mundo porque abrió las puertas para nosotros recibir el mensaje, was in reality a blessing to the world because it opened the door for us to receive the message. ¿cuánto más va a ser la bendición cuando Israel torne su corazón a Dios? How much more would the blessing be when Israel turns their heart to God? Por los siglos, un libro ha moldeado la historia, transformado vidas y revelado el poder del Evangelio. El libro de Romanos. Fue la carta a los romanos la cual inspiró la Reforma, provocó avivamientos e innumerables movimientos de fe. Su mensaje de gracia, fe y redención ha traído esperanza a los desesperados, claridad al buscador y fortaleza al creyente. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en la carta que cambió el mundo y puede cambiar tu vida. La carta de Pablo a los Romanos. Hoy seguimos con nuestra serie del el libro de Romanos. We continue today with our series on the book of Romans. Hace 3 semanas It's been 3 weeks now que culminamos la primera sesión that we began the first session, a donde que terminamos that we ended the first session, la primera sesión a donde Pablo nos enseñó where Paul showed us la importancia de reconocer y saber the importance of recognizing and knowing que la justificación con nuestro Dios that justification or righteousness with our God viene simplemente comes simply con nosotros poner nuestra fe en Cristo with putting our faith on God y no en obras. and not on works. Y en las últimas 2 semanas And in the last 2 weeks, hemos iniciado la segunda sesión we have begun the last session que trata con el pueblo de Israel that is dealing with the people of Israel y el plan de redención que Dios tiene con el pueblo de and the Israel. plan of redemption that God has with the people of Israel. Y mientras continuamos con el capítulo 11 hoy, And while we continue with chapter 11 today, me gustaría titular el mensaje de hoy I would like to title today's message, La fidelidad de Dios con Israel. God's faithfulness with Israel. Le voy a pedir por favor que estemos de pies I'm going to ask if we can please be on our feet para poder leer la palabra de Dios. so that we can be able to hear the word of God. Y la palabra de Dios se encuentra hoy en Romanos capítulo 11, And today we're going to be reading in Romans chapter 11, del versículo 26 al 29. verses 26 to 29. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And this is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. Así todo Israel será salvo tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. And so all Israel will be saved, just as it is written, the deliverer will come from Zion. He will remove ungodliness from Jacob. This is my covenant with them when I take away their sins. From the standpoint of the gospel, there are enemies for your sake. But from the standpoint of God's choice, they are beloved for the sake of the fathers. For the gifts and the calling of God are irrevocable. Amén. Vamos a orar. Amen. Let us pray. Señor Padre, te adoramos, mi Dios. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor, porque solo tú te la mereces. Padre, yo te pido, Señor,
que seas tú, Señor, usándome a mí y a Chelsea, Padre, para poder, Señor, compartir la palabra que tú tienes para tu pueblo en el día de hoy, Señor. Padre, yo te pido que tú abras nuestros corazones, Padre, para poder recibir tu palabra, Señor, y que tú nos dé unción, autoridad y amor, Señor, para poder, Señor, compartir tu palabra, mi Dios. Padre, gracias porque sabemos que tu palabra no retorna para atrás vacía, Señor. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar. You may be seated. La fidelidad de Dios con Israel. The faithfulness of God with Israel. Ha habido mucha controversia There's been a lot of controversy a donde muchas personas, incluyendo la where a iglesia, lot of people, including the church, cree que ya Dios ha terminado con Israel. believe that God has already is done with Israel. Que los propósitos y las promesas que Dios le dio a Israel ya no están vigentes. That the purposes and the promises that God gave to the people of Israel no longer exist. Y por eso es importante entender And that's why it is important to understand cuál es el tema que está Pablo tratando en estos 3 capítulos. what is the theme that Paul is treating with in these 3 chapters. El pastor comenzó con el capítulo 9 Pastor began with chapter 9, y la semana pasada estudiamos el capítulo 10 and last week we studied chapter 10. y hoy estamos culminando esta sección con el capítulo And 11. today we're ending the session with chapter 11. A donde Pablo ha estado tratando con varias preguntas acerca del pueblo de Israel. Where Paul is working with various questions that has to do with the people of Israel. Y son las preguntas que el pastor plantó hace 2 semanas. And it is the same questions that that the pastor planted 2 weeks ago. ¿Cuál es el plan de Dios para Israel? What is the plan of God for Israel? ¿Cómo debemos de ver a la nación de Israel después que ellos negaron a su Mesías? How should we see the nation of Israel after they rejected the Messiah? ¿Está Israel salvo? Are they saved? ¿Todavía son el pueblo escogido de Dios? Are they still God's chosen people? ¿Ha terminado Dios con Israel? Has God finished with Israel? Y la última pregunta que estaremos contestando hoy. And the last question we will be answering today. ¿Ha reemplazado la iglesia a Israel? Has the church replaced Israel? Hemos aprendido que Dios no ha terminado con Israel, We have learned that God has not been finished with que Israel. las promesas de Dios para Israel todavía está vigente. That the promises that God had for Israel is still alive. Y por eso el primer punto del día de hoy And that's why the first point for today es el remanente fiel. is the faithful remnant. Quiero que veamos los primeros 5 versículos. I would like for us to see the first 5 verses. Entonces Pablo dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. I say then, has God rejected his people? Has he? Far from it. I am too an Israelite, descendant of Abraham from the tribe of Benjamin. Dios no ha desechado a su pueblo o al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben de qué dice la escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica Dios contra Israel? God has not rejected his people, whom he foreknew. Or do you not know what the scripture says in the passage about Elijah, how he pleads with God against Israel? Señor, han dado por muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Lord, they have killed your prophets, they have torn down your altars, and I alone am left, and they are seeking my life. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. But what is the divine response to him? I have kept to myself 7,000 men who have not bowed their knee to Baal. Y de la misma manera también he quedado en el tiempo presente en un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. In the same way then, there has also come to me a present time of remnant according to God's gracious choice. Lo que Pablo está confirmando aquí, que él ya ha estado mencionando, What Paul is confirming here, which he has already
mentioned before, es que hay un remanente fiel is that there is a faithful remnant que le ha creído a Dios, that has believed God, que ha creído de las nuevas buenas de Jesucristo. that has believed the good news of Jesus Christ. Y él dio el ejemplo de Elías. And he gave the example of Elijah. En los tiempos de Elías, In the time of Elijah, el pueblo de Israel se había desviado de los planes de Dios. the people of Israel have left from the plans of God. Sabemos que ellos entraron en idolatría We know that they went into idolatry. y Dios levantó a Elías And God lifted up Elijah como profeta en ese tiempo. like a prophet during that time. Y en ese tiempo Elías estaba retando a los profetas falsos que se encontraban en ese tiempo, And during that time, Elijah was challenging the false prophets that were found during that que eran time, de los dioses de Baal, which were from the god of Baal, los dioses que estaban los israelitas adorando en ese tiempo. the god that the Israelites were worshiping at that time. Y Elías demostró el poder de Dios de una manera grandiosa. And Elijah demonstrated the power of God in such a big way. Cuando cuando estaban en el Monte Carmelo When they were in Mount Carmel, y él retó a los profetas and he challenged the prophets a que hicieran un sacrificio, for them to make a sacrifice. y él iba a hacer lo mismo. And he was going to do the same Y él thing. dijo, el verdadero Dios del pueblo de Israel And he's going to say the true God of the people of Israel va a mandar fuego is going to bring down fire al sacrificio. to the sacrifice. Y cuando él hizo ese reto, And when he made that challenge, ellos, los falsos profetas, invocaron sus dioses the false prophets invoked their God y nada sucedió. and nothing happened. Pero cuando Elías invocó a Jehová, But when Elijah invoked God, ellos vieron cómo él derramó fuego sobre ese they saw sacrificio, how he poured out fire over that declarando sacrifice, que él era el verdadero Dios declaring de that su he was pueblo. the true God of his people. Y lo que surgió en ese tiempo fue And what happened during that time was que después que Elías tuvo esa victoria tan grande, that after Elijah had that great victory, se levantó it rose up la esposa de Acab, que era Jezabel, the wife of Ahab, which was Jezebel, para amenazarlo a él to threaten him. y para decirle que de la misma manera que él avergonzó a los profetas y lo mató, And to tell him that the same way that he shamed the prophets and killed them, ella iba a hacer lo mismo con él she was going to do the same thing with y him. que lo iba a matar. And that she was going to kill him. Y humanamente vemos en el versículo 2, And humanly, we see in verse 2, cuando Elías le dice al Señor, when Elijah tells the han Lord, matado a todos tus profetas they have killed all of your y prophets, solamente quedo yo y quieren también matarme a and mí. I'm the only one left, and they want to kill me as well. Y Dios le responde, no te equivoques, Elías, And God responds, do not get confused. yo tengo un remanente I have a fiel remnant, a faithful que no ha remnant, doblado sus that rodillas has a not bowed Baal. down their knees to Baal. Y eso mismo quiere decir Pablo en sus tiempos. And that's the same thing that Paul wants to say in his time. Dios no ha desechado a Israel. God has not rejected Hay un Israel. remanente fiel There's a faithful remnant que ha escogido a creerle a Dios that has chosen to believe God y el sacrificio de and the Jesucristo. sacrifice of Jesus Christ. Iglesia, lo mismo se aplica a nosotros. Church, the same thing applies to us. Hay un remanente fiel que le sirve a There's Dios, a faithful remnant that serves God, que hemos decidido no doblar nuestras rodillas a los deseos de la that have carne not decided to bow down their knees to the desires y a of the las flesh voces del and the mundo, voices of the world, pero hemos decidido mantenernos fiel. but have decided to remain faithful. Y aunque se levante los diferentes Jezabeles, And even though the different Jezebels las rise up, diferentes amenazas, the different threats, Dios cuida a su pueblo. God cares for his people. Y la mano y las promesas de Dios And the hand of the promise of no God se detienen. does not detain. Aunque quizás sea un remanente poco en este tiempo, Maybe it's a small remnant during this time. Dios no se mueve por cantidad. God does not get moved by quantity. Las promesas de Dios y el poder de Dios The promises of God and the power of God y el propósito de Dios para la and the iglesia purpose of God for the church sigue en pie. is still alive. No importa la cantidad, It doesn't matter the amount, sino el remanente que ha decidido but the remnant that has decided seguir a Dios to follow Christ y no doblar nuestras rodillas and don't bow down our knees
a las reglas y a los deseos de este to the mundo. rules or the desires of this world. El versículo 6 dice, pero si es por gracia ya no es base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Verse 6 says, but if it is by grace, it is no longer grace on the basis of works, since otherwise grace is no longer grace. En otras palabras, In other words, permiso, vamos para el 7 que conecta. Entonces, que aquellos que Israel buscan no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos los alcanzaron y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito. what then, what Israel is seeking, it has not obtained, but those who were chosen obtained it, and the rest were hardened, just Es okay. Dios le dio un espíritu embotado, ojos con que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierte en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscúranse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. just as it is written, God has given them a spirit of stupor, eyes that see not and ears that hear not, down to every way. And David says, may their table become a snare and trap, and they stumbling block and a retribution to them. Esto, otra vez, lo que Pablo está diciendo aquí, de la misma manera que hubo un remanente que se mantuvo fiel, Well, Paul is saying here that just how there was a faithful remnant that remained faithful, también hubo un grupo que no recibieron el mensaje de Dios. there was also a group that did not receive the message of Y God. que lo que, como dice el versículo 7, que lo que estaban tratando de alcanzar no lo alcanzaron. And just like verse 7 says that what they were trying to reach, they did not obtain. ¿Y qué era lo que ellos estaban tratando de alcanzar? And what was it that they were trying to obtain? Lo que hemos estado aprendiendo. What we have been learning. Tratar de alcanzar ser justo ante Dios Trying to be righteous before God a través de sus méritos y las obras de la ley. through their methods and the works of the law. Y una vez más dice Pablo aquí, no es por obras, And again, Paul is saying here, again, it's not by works, sino por gracia, but by grace. cuando ponemos nuestra fe en Cristo. When we put our faith in Jesus. ¿Y qué pasó con este remanente que no aceptaron el mensaje de Dios? And what happened to this remnant that did not accept the message of God? La palabra dice que Dios le dio un espíritu embotado. The Bible says that God gave them a spirit of stupor, Lo que eso significa es que hay una ceguera espiritual. which it means is that there is a blindness spiritual. Hay un adormecimiento y insensibilidad al espíritu. There is a deep sleep, a numbness, and a spirit insensity. Porque acuérdese que la palabra dice que el corazón del hombre se endurece. Remember that the Bible says that the heart of man gets hardened. No es que Dios endurece el corazón. It's not that God hardens the Es heart. que cuando una persona repetitivamente no escucha la voz de Dios, It's that when a person repeatedly does not hear the word of God, su corazón se va endureciendo. their heart begins to harden. Cada vez que nosotros rechazamos la palabra de Every Dios, time that we reject the word of God, el corazón se va the endureciendo heart begins to y harden. somos menos sensibles And we a are la less voz sensitive to the voice y al toque del and the Espíritu. touch of the Spirit. Y esto es lo que estaba diciendo Pablo que pasó con el pueblo de Israel. And this is what Paul was saying that happened with the people of Israel. Ellos fueron endurecidos They were hardened por su incredulidad, because of their unbelief, por su falta de fe, because gracias. of their lack of faith. Pero le quiero hacer un paréntesis bien rapidito aquí, And I want to do a parenthesis quickly here. porque cuando habla de endurecer, Because when it speaks about a hardening, puede ser de una persona que no es creyente. it can be someone who is not a believer. So, si hay una persona que está escuchando la voz de Dios en el día de hoy, So if there's someone hearing the voice of God today, nosotros les pedimos que We ask escuche la voz de Dios, that you would hear the voice of que God, no rechace la palabra de Dios para tu vida, that you would not reject the word of God for your life, que Dios quiere sanarte, quiere salvarte y quiere restaurar tu vida. that God wants to heal, He wants to save, and He wants to save your life. Pero sí corremos el chance que si no o escuchamos la voz de Dios, But we do risk
the chance that if we do not hear the voice of God, nuestro corazón se puede endurecer our heart can get hardened de tal manera in such a way a donde no respondamos al llamado de Dios para nuestra vida. where Estoy we, no hablando, longer, where we no longer respond to God's. y estoy hablando con las personas que no le han entregado su vida al Señor. And I'm speaking to those who have not given their life to Christ. Mientras hay vida, todavía hay esperanza. While there is life, there is still hope. Pero si usted no da a torcer su brazo y escucha la voz de Dios, But if you don't let Him twist your arm and you don't hear the voice of God, usted corre el chance, you run the risk, no solamente porque espiritualmente está muerto, not just because spiritually you're dead, pero también puede correr el chance de tener muerte eterna, but you also run the risk of being dead eternally, a donde hay una separación completamente de Dios. where there's a complete separation from God, Y entonces donde está el castigo mayor, que es terminar en el infierno. which is the ultimate punishment, which is ending up in hell. Pero por eso tenemos el sacrificio de Jesucristo, But that's why we have the sacrifice of Jesus que nos abre la puerta that opens the door para poder tener vida eterna to con have Él. eternal life with Him. Pero para nosotros los creyentes, But for us, the believers, también tenemos que tener cuidado we also have to be careful de que no que se enderezca nuestro corazón, that our heart will not get hardened, pero sí podemos perder la sensibilidad al Espíritu Santo en nuestras vidas. but we can lose the sensitivity to the Holy Spirit in our lives. Tenemos que asegurarnos que cuando Dios nos hable a nuestras vidas, We have to make sure that when God speaks to our que lives, nosotros seamos ligeros para escuchar y ser obedientes a su voz. that we will be easy to hear so that we can be able to hear His word. No simplemente escuchar su palabra, Not simply hear His word, pero ser hacedores de ella. but be doers of Como it. creyentes, cuando no escuchamos la dirección de Dios y queremos hacer las cosas a nuestra manera, Like believers, when we do not hear the voice of God and we want to do things our own way, corremos el chance de tener una apatía we espiritualmente, run the risk of having a spiritual a apathy donde nos enfriamos, where we get cold, a donde nuestra pasión para Dios where our passion for God mengua. diminishes. Y de la única manera que podemos evitar eso And the only way we can avoid that es cuando nos mantenemos conectados a la vid, is when we stay connected to the, cuando to the nos vine, quedamos conectados a Dios, when we stay connected to cuando God, hay intimidad con Dios, when there is intimacy with cuando God, estamos orando, when we are praying, cuando estamos leyendo su when we palabra, are reading His no word, solamente leyendo su palabra, pero también haciendo su palabra. not just reading His word, but also doing His word. Entonces evitamos que nuestro corazón se enfríe hacia las cosas del And Señor. then we avoid our heart getting hardened towards the things of God. Entonces el próximo punto The next point que quiero traer that I would like to bring es la importancia de entender que nosotros como iglesia is the importance to know that us as the church somos injertados en Cristo. are grafted in Christ. Esos son del versículo 11 al 24. This is from verses 11 to 24. Pero vamos a comenzar con el versículo 11. But let us begin with verse 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Eso se está refiriendo a Israel. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. I say then, did they not stumble so as to fall? Did they? Far from it. But by their wrongdoing, salvation has come to the Gentiles to make them jealous. Y el versículo 12, y si sus transgresiones es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Now, if their wrongdoing proves to be riches for the world and their failure riches for the Gentiles, how much more will their fulfillment be? Pero ustedes hablo gentiles, entonces puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. But I am speaking to you who are Gentiles. Therefore, in so far I am an apostle. I am apostle of Gentiles. I magnify my ministry. If somehow I may move my own people to jealousy and save some of them. Lo que Pablo está diciendo aquí What Paul is saying here es que aunque en una manera, un simbolismo en el sentido de que si el pueblo de Israel tropezó,
is that in a symbolism, if the people of Israel stumbled, en el sentido que no aceptaron el mensaje del Mesías, in the sense that they did not accept the message of the Messiah, no significa que ellos cayeron. it doesn't mean that they failed. En otra palabra, no significa que no hay esperanza para el pueblo de It Israel. doesn't mean that there is no hope for the people of Israel. Todavía hay esperanza, There is still hope. pero por sus transgresiones ha venido la salvación a los gentiles. But because of their wrongdoing, the salvation has come to the Gentiles. En otras palabras, por el rechazo de Israel al evangelio, In other words, because of the rejection of Israel to the gospel, eso fue de bendición para el mundo. that was a blessing to the world. Fue para bendición para los gentiles, It nosotros. was a blessing to the Gentiles, us. Porque como ellos rechazaron al Mesías, Because since they rejected the Messiah, eso abrió la puerta that opened the door para que nosotros recibamos el mensaje de Jesucristo. so that we can receive the message of Jesus Christ. Y dice, y si sus transgresiones fueron riquezas para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? And it says, if their wrongdoing proves to be riches to the world and their failures riches to the Gentiles, how much more will be their fulfillment? Imagínense lo que está diciendo aquí, que una vez que Israel reconozca What it's saying is here that once Israel recognizes su Mesías their y Messiah tornen su corazón a Dios, and turns their heart to God, ¿cuán más grande va a ser esa bendición para el mundo? how much greater will that blessing be for the world? Si algo negativo que fue el rechazo que ellos tuvieron para el mensaje de Jesús If something negative was with the rejection of the message of Jesus, fue de bendición para el mundo porque abrió las puertas para nosotros recibir el mensaje, was in reality a blessing to the world because it opened the door for us to receive the message, ¿cuánto más va a ser la bendición cuando Israel torne su corazón a Dios? how much more would the blessing be when Israel turns their heart to God? Las vidas serán tocadas, Lives will be touched, bendecidas, blessed, y naciones serán bendecidas a través de esa decisión de Israel. and nations will be blessed through that decision of Israel. El rechazo de Israel abrió el camino para reconciliar al mundo con Dios. Israel's rejection opened the way to reconcile the world with God. Su restauración futura será como vida de entre los muertos. Its future restoration will be like life amongst the dead. Una resurrección espiritual que impactará al mundo entero. A spiritual resurrection that will impact the whole world. El versículo 16 dice, Verse 16 says, y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. If the first piece of dough is holy, the lump is also, and if the root is holy, the branches are as well. Esto es importante entenderlo. This is important to understand. Yo también tuve que investigarlo, si le estoy honesta, I also had to investigate it if I'm being honest. para entender qué estaba diciendo Pablo con esta referencia que él hizo. To be able to understand what Paul was saying with this reference that he Esto made. nos da a entender que la promesa de Dios para Israel This is letting us know that the promise of God for Israel todavía está vigente. is still alive. De que Dios no ha cambiado su mentalidad con las promesas que le dio a Israel. That God has not changed his mentality with the promises that he made to Israel. Cuando él dice que y el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, y la raíz es santa, también son las ramas. When he says that the first piece of the dough is holy, so is the whole mass, and the root is holy, so is the whole branches. Acuérdese que la primicia en el Antiguo Testamento Remember that the first fruit in the Old Testament era cuando el pueblo de Israel le daba la primera parte de su cosecha como sacrificio a Dios. it's when the people of Israel will give their first fruit at their harvest to God as a sacrifice. Como una señal de agradecimiento de todo lo que Dios ha hecho por ellos. As a sign of being grateful for everything that God has done for them. So, cuando habla y cuando Israel ofrecía un pedazo de masa como primicia, So when Israel would give a piece of mass, like their first fruits, eso representaba que toda la masa estaba consagrada. that represented that the whole mass was consecrated. So, en otras palabras, ellos no tenían que entregar la masa completa. Simplemente con dar un pedazo de esa masa,
el resto de la masa que quedaba ya era consagrada. So in other words, they didn't have to give the whole mass. Simply by giving a piece of the mass meant that the whole mass is consecrated. ¿Qué tiene que ver eso con el pueblo de Israel? What does that have to do with the people of Israel? Que la primera masa, que la primicia, That the first mass, the first fruits, son los patriarcas. was the patriarchs. La promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. The promises that God gave to Abraham, Isaac, and Jacob. Y como ellos fueron separados para Dios, And how they were separated for y God. esa promesa fue dada a ellos, And that promise was given to them. el resultado es The result que is Israel todavía es parte de esa promesa. that Israel is still a part of that promise. Porque ellos son parte de esa masa. Because they are part of that mass. Y cuando hablas de la raíz y las ramas, And when it talks about the roots and the branches, lo mismo, la raíz viene siendo los patriarcas y la promesa que Dios le dio a ellos. the same thing, the roots are the patriarchs and the promises that God gave to them. Y el pacto que Dios hizo con ellos, And the covenant that God made with them. de que ellos iban a ser una nación bendecida, That they were going to be a blessed que nation. la salvación iba a venir a través del pueblo The de salvation Israel. was going to come through the people of Israel. So, la descendencia de Abraham So the descendants of Abraham y las ramas viene siendo el pueblo de Israel. and the branches are the people of Israel. Entonces, cuando Dios apartó a Abraham y lo santificó, entonces su descendencia, que viene siendo Israel, So when God set apart Abraham and consecrated him, entonces Israel sigue siendo parte del propósito de la historia de redención para Israel. Israel continues to be part of the story of redemption. Entonces el versículo 17 al 18 dice, todavía estamos hablando de cómo somos injertados en Cristo. So verses 17 and 18 says, and we're still talking about how we're grafted into Christ. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz, del olivio. But if some of the branches were broken off, and you, being a wild olive, were grafted in among them and became partaker with them of the rich root of the olive tree, No sean arrogantes para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que sustenta a ti. do not be arrogant towards the branches. But if you are arrogant, remember that it is not you who supports the root, but the root supports you. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. You will say then, branches were broken off so that I may be grafted in. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. Quite right, they were broken off because of their unbelief, but you stand by your faith. No sea altanero si no teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Do not be conceited, but fear, for if God did not spare the natural branches, he will not spare you either. Mire lo que Pablo está explicando en esta sección. Look what Paul is explaining in this passage. La controversia ha sido, The controversy has been, es que muchos creen, como yo expresé al principio, it's like many believe how I believed at the beginning, que la iglesia ha reemplazado a Israel that the church has replaced Israel, y que los planes de Dios para Israel and that the plans that God has for Israel ya no existen. no longer exist. Y esto lo que está diciendo And this, what it's saying is que los planes de Dios para Israel todavía sí están en pie that the plan of God for Israel still y is que no on han foot, cambiado. and they have not changed. Pablo está explicando cómo Dios ha incluido a los gentiles en su plan de salvación sin eliminar el lugar de Israel en su plan. Paul is explaining how God has included the Gentiles in his plan without eliminating Israel's special place. Y él usa la imagen de un árbol de olivo, And he uses the example of an olive tree, que era un ejemplo de agricultura para Israel. which was in Israeli agriculture. Y en este árbol, las raíces And in this tree, the roots, representa el plan de Dios y las promesas de Dios con los patriarcas.
represents the plans and promises of God with the patriarchs, La promesa de que eran pueblo escogido. that they were chosen people, La promesa que iban a ser un pueblo bendecido. that they were going to be a blessed nation, Y que a través de la bendición que ellos tenían, and through the blessing that they had, iban a bendecir otras they naciones. were going to bless other nations, Y que el Mesías y la salvación del mundo iba a venir a través and de that the ellos. Messiah and the salvation of the world was going to come through them. Y nosotros, como gentiles, And us, like Gentiles, fuimos injertados. were grafted. En otras palabras, nosotros no éramos parte del plan original. In other words, we were not part of the original plan. En el sentido de que las promesas que se le dio a Israel In the sense that the promises that were given to Israel fue dada primeramente a Israel. was given first to Israel. Y por la fe nosotros ahora somos participantes de esas promesas. And because of faith, we are now participants of that Porque promise. fuimos injertados. Because we were grafted, Significa que fuimos unidos Which- a Israel which means we were united to Israel, y todavía participamos y somos participantes de esas promesas. and we are participants of that promise. Tenemos salvación, We have salvation. somos adoptados a la familia de la fe. We have been adopted to the faith family. Pero lo que ha pasado en nuestros tiempos But what has happened during our es time que muchas personas is that a lot of people o muchos or cristianos a lot of Christians creen que ya Israel no tiene sentido. believe that Israel no longer has any sense. Y eso es una mentira. And that is a lie. Y es un engaño. And it is, La palabra de Dios declara the word of God declares que todavía Dios tiene un propósito con Israel that God still has a purpose with Israel. y que ellos siguen siendo el pueblo escogido de Dios. And they still continue to be the chosen nation by God. Y aquí no alerta a la iglesia And here it alerts us, the church, que nosotros que fuimos injertados, that us that were grafted in, que fuimos unidos a esa promesa that we por Cristo, that we were united to that promise through Christ, que nosotros no permitamos que el orgullo entre en nosotros, that we would not let arrogance enter us, pensando que somos mejor que Israel, thinking that we are better than Israel, que Israel ya no tiene parte en los propósitos de Dios. that Israel no longer has part in the purposes of God. Y aquí Pablo nos está recordando And here Paul is reminding us que Israel todavía sí tiene propósito. that Israel still does have a purpose. Iglesia, yo le voy a decir algo. I'm going to tell you something, church. Este estudio para mí significó mucho, This study for me meant a lot porque yo aprendí mucho acerca del pueblo de Israel. because I learned a lot about the people of Israel. Y yo le pido a Dios que Dios pueda abrir nuestros ojos espirituales. And I asked God that He would be able to open our spiritual Y no eyes. solamente abrir nuestros ojos espirituales, pero que ponga un sentir en nuestro corazón And not only open our spiritual eyes, but to put a sense in our a heart. orar por el pueblo de Israel, To pray for the people of por Israel. la nación de For the Israel. nation of Israel. Cuando vemos la actitud de Pablo When we see the attitude of Paul y el querer que su pueblo and the desire for his people se arrepintiera to repent y tornara su corazón a and Dios. turn their heart to God. Y como aprendimos en los versículos And anteriores, how we learned in the previous verses, si el rechazo de Israel, if the rejection of Israel, que fue algo negativo, which was something negative, fue de bendición para el mundo, was a blessing to the world, ¿cuánto más será la bendición how much more will the blessing be cuando ellos tornen su corazón a Dios? when they turn their heart to Y God? nuestra oración debe de ser And our prayer should be que el propósito de Dios that the purpose of God se cumpla en las vidas del pueblo de will Israel. be fulfilled in the people of Israel. El versículo 19 y 21 dice, Verses 19 and 21 through 21 says, dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. you will say then, branches were broken also that I may be grafted in. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te has mantenido firme. Quite right, they have been broken off for their unbelief, but you stand in your faith. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Do not be conceited but fear, for if God did not spare the natural branches, He will not spare you either. En otras palabras, sabemos que las ramas representan al pueblo de Israel. In other words, we know that the branches
represent the people of Israel. las que fueron desgajadas, las que cayeron. The ones that were broken off, the ones that fell. Pero la razón que ellos fueron desgajados But the reason why they were taken off es por del plan de Dios, from the plan of God es porque ellos, por su incredulidad, was because of their unbelief, por su falta de fe. because of their lack of faith. Pero lo que Dios está diciendo aquí But what God is saying here, es que nosotros no tengamos tanto orgullo that we would not have so much pride que pensemos to think que nosotros, si nos descuidamos, that if we also start taking care of ourselves, también podemos ser cortados. we would also be cut off. Dice, si Dios lo hizo con las ramas naturales, que es el pueblo de Israel, It says, for if God did not spare the natural branches, which is the people of Israel, Dios no tiene excepción de persona. God does not have an exception of people. También lo hará con He nosotros. would also do it with us. Acuérdese que esto es por fe. Remember, this is by faith. Nosotros somos inyectados We are grafted por fe. by faith. Pero si dejamos que el orgullo crezca en nuestras vidas, But if we allow pride to grow in our lives, también corremos el riesgo we also run the risk de ser cortados. to be cut off. Por eso es la importancia de mantenernos humildes. That's why it is important for us to remain humble. Y como dice el libro de Juan, And just how it says in the book of John, que tenemos que mantenernos conectados, que es también referencia a este versículo, de que nosotros tenemos que mantenernos conectados a la vid, where it says in the book of John that we have to remain connected to the vine, a Cristo, which is Christ. que sin Él nada podemos That hacer, without him we cannot do nothing. y sin Él no podemos dar fruto. And without him we cannot bear fruit. Los judíos incrédulos fueron apartados y los gentiles fueron injertados. The unbelieving Jews were set aside and the Gentiles were grafted in. Pero no debemos de ser orgullosos y creernos que somos mejores que ellos, sino tener temor a Dios. But we should not be prideful and believe that we are better than them, but we should fear God. Como estamos aprendiendo, somos parte de este remanente. Like we have been learning, we are part of this remnant. No por nada que usted y yo hemos hecho. Not because of nothing that you and I have done. No hay nada de que nosotros estar orgullosos, So there is nothing for us to be boastful about. sino que nuestra dependencia But our dependency es en Cristo. is in Christ. Y la razón que somos parte de este And the remanente reason why we are a part of this es remnant porque pusimos nuestra fe en el sacrificio de is because we Jesucristo. put our faith in the sacrifice of Jesus. Y mire lo que dice el versículo 22 al 24. And look what it says in verses 22 to 24. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Behold then the kindness and severity of God. To those who fell, severity, but to you, God's kindness. If you continue in his kindness, otherwise you will be also cut off. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. And they also, if they do not continue in their unbelief, will be grafted in, for God is able to graft them in again. Y aquí una vez más vemos And here we see again de que los planes de Dios no es que Israel sea desechado o que se pierda. that the plans of God is not for the people of Israel to be rejected or for them to be lost. Pablo dice aquí que ellos fueron cortados por su incredulidad, Paul said that they were cut off because of their unbelief. pero si se apartan de su incredulidad y creen, But if they depart from their unbelief and begin to believe again, ellos serán también injertados de they nuevo. would also be grafted in again. Hay esperanza para Israel. There is hope for Israel. Si abandonan la incredulidad, If they abandon this belief, Dios puede restaurarlos plenamente. God can fully restore them. Si Dios pudo hacer el milagro de injertar a los gentiles If God could perform the miracle of grafting in the Gentiles en un olivo que no le pertenecía, con mayor razón puede restaurar a Israel. into an olive branch that did not belong to them, even with a greater reason can God restore Israel to their natural branches. Amen. Ahora vamos al tercer punto, Now we're going to go to our third point, que es el futuro prometido de Israel. which is the promised future of Israel. Acuérdese que hemos estado aprendiendo
remember that we have been learning o contestando las preguntas, or answering the questions. ya sabemos que Israel no es salvo automáticamente. We already know that Israel is not automatically saved. Que ellos también tienen que poner su fe en Cristo porque no es por obra sino por That fe. they also have to put their faith in Christ because it's not by works but by faith. Y que no han sido rechazados por Dios. And that they have not been rejected by God. Que Dios todavía tiene sus promesas y los propósitos de Dios para Israel se van a cumplir. That God still has the promises and the purposes of God is still going to be fulfilled in their lives. Y por eso entramos al último punto que habla del futuro prometido de Israel. And that's why we get into the last point, which talks about Israel's promised future. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión. For I do not want you, brethren, to be uninformed of this mystery, so that you will not be unwise. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. That a partial hardening has happened to Israel until the fullness of the Gentiles have come in. Así todo Israel será salvo, And that all Israel will be saved, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión y apartará la impiedad de Jacob. just as it is written, the deliverer will come from Zion, he will remove ungodliness from Jacob. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. This is my covenant with them when I take away their sin. Oiga, esto es importante. This is important. Mire lo que dice, que el endurecimiento que hay en el pueblo de Israel, Look what it says, that the hardening that there is in the people of Israel, la palabra lo dice, es parcial, the Bible says it's a partial es hardening. por un tiempo. It's for a time. Y dice que el propósito de ese endurecimiento And that it says that the purpose of that hardening es, como hemos aprendido, es para abrirle la puerta a los gentiles, is how we have learned to open the doors to the Gentiles para que puedan recibir el mensaje de Dios. so that they can receive the message of God. Ese endurecimiento durará hasta que entre la plenitud de los gentiles, hasta que el número completo de gentiles que Dios en su soberanía sabe que va a creer y entrar en el reino. And that partial hardening has happened until the fullness of the Gentile has come in, until that number that God knows in all of his glory that's going to be saved. En otras palabras, Dios sabe en su soberanía In other words, in his sovereignty, God knows el número de gentiles que van a recibir el mensaje de su Hijo. the full number of Gentiles that's going to receive the message of his son. Y cuando ese número se cumpla, And when that number is fulfilled, Dios va a quitar el endurecimiento de Israel, God is going to take away the hardening of va a Israel. quitar la ceguera Is going to take away their blindness para que ellos puedan recibir el mensaje del so Mesías. that they can be able to receive the message of the Messiah. Cuando dice todo Israel, When it says all of Israel, no se está significando a cada persona de it Israel. doesn't mean each individual. of Todavía va a Israel. haber un remanente que quizá no acepte el mensaje del Mesías. There's still going to be a remnant that maybe they still don't accept the message of the Messiah. Pero se está hablando de una mayoría que sí va a aceptar el mensaje. But it's talking about a majority that, yes, is going to accept the message. La nación de Israel The nation of Israel va a reconocer a Jesús como su Mesías. is going to recognize Jesus as their Messiah. Van a tornar su corazón a Dios. Is going to turn their heart to God. Y el versículo 28 dice, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección de Dios son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. And verse 28 says, in relation to the gospel, they are enemies on your account. But in relation to God's choice, they are beloved on the account of the fathers. For the gifts and the callings of God are irrevocable. Dicen que en este tiempo ahora It says that in these son times, enemigos del evangelio they are enemies of the gospel. porque no han aceptado aún Because they still have not accepted a Jesús como su Mesías.
Jesus as their Messiah. Pero por cuanto a la elección de Dios But when it comes to the election of God, son amados. they are beloved. La elección de Dios quiere decir The election of God means aquellos que decidieron entregarle su vida a Dios, those who have decided to give their life to God, que creyeron en el sacrificio de Jesús. that believed in the sacrifice of Jesus. Por ellos Dios lo ama, And that's why God loves them, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. because the gifts and the callings of God are irrevocable. En otras palabras, In other words, las promesas de Dios, the promises of God, Dios Dios sigue en pie con sus promesas para Israel. He stands on His promises with Israel. Su llamamiento es irrevocable. Their calling is irrevocable. Cuando Dios hace una promesa, When God makes a promise, Dios cumple su He promesa. fulfills His promise. Como hemos aprendido, Dios es un Dios fiel. How we have learned God is a faithful God. Y vemos la grandeza de Dios aquí, And we see the greatness of God porque here. aún los patriarcas no pudieron ver el cumplimiento de las promesas que Dios le dio a ellos. Because even the patriarchs couldn't see the promise, the fulfillment of what God gave them. Pero vemos la fidelidad de Dios But we see the faithfulness of a God través de la palabra. through the Word. Que lo que Él ha prometido en el Antiguo That Testamento what He has promised in the Old lo Testament, estamos viendo He en is los moving últimos it in the tiempos. in the end times. Y todavía las promesas que aún no se han cumplido And even the promises that still haven't been fulfilled se van a cumplir. are going to be fulfilled. Tenemos la certeza que se va a We cumplir have the certainty that they're going to be porque fulfilled conocemos el carácter de Dios. because we know the character of God. Yo no sé qué promesa Dios le ha dado a usted, I don't know what promise God has given you, pero le aseguro que si Dios le prometió, but I can assure you if God has promised you, Dios cumplirá. God will fulfill. Y quizás si Él le prometió, si es promesa para su familia, And whether it's a promise for your family, y quizás si usted no lo vea, esa promesa, and maybe you may not see that promise, usted puede morir con la certeza, you can die with the certainty, sabiendo que su descendencia knowing that your descendants verá esa promesa. will see that promise. Y vemos eso And we see this con los padres, con los patriarcas, with the fathers, con Abraham, Isaac y Jacob. with Abraham, Isaac, and Las Jacob. promesas que se le dieron a ellos, The muchas promises de that were ellas, given to them, a lot of them, ellos no lo vieron, they did not see it, pero creyeron but they believed que su descendencia sí lo iba a ver. that their descendants will see it. El versículo 30. And verse 30, Pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también ellos ahora les sean mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. for just as you were disobedient to God, but now you have been shown mercy because of their disobedience, so these also now have been disobedient, that because of the mercy shown to you, they also may now be shown mercy. So eso es lo que está diciendo aquí, que así como Dios tuvo misericordia de nosotros, Look at that. What it's saying here is that just how God has shown mercy cuando nosotros estábamos en nuestra desobediencia when we were in our disobedience, y su mensaje y su salvación llegó a nosotros, and His message and salvation came to us, así mismo sucederá con Israel. the same will happen with Israel. Dios tiene el plan de Dios para que llegue un avivamiento a la nación de Israel. The plan of God so that a revival can come to the nation of Israel. Iglesia, lo veremos. We will see it. Es promesa de Dios. It is a promise of God De que así como Él tuvo misericordia con nosotros, that just like He had mercy with us, va a tener misericordia con el pueblo de He Israel. would have mercy with the people of Y como Israel. estaba diciendo Pablo, And just like Paul was saying, que en su ministerio como misionero a los gentiles, in his ministry as an apostle to the Gentiles, Él quería provocar celo santo
en Israel. He wanted to provoke a holy jealousy in Israel. Que cuando Israel se diera cuenta de las bendiciones que nosotros That when Israel noticed the blessings que nosotros estamos recibiendo de Dios, la provisión, su bendición, su cuidado, the blessings that we are receiving from God, His provision, His care, que eso provocara en ellos that would provoke in them un celo de querer lo que nosotros estamos experimentando, que era primeramente para ellos. a jealousy for them to desire what we are experiencing, which was first for them. Y la palabra nos confirma hoy And the word confirms to us today que es solamente por un tiempo that is only for a time a donde el pueblo de Israel where the people of Israel ha sido endurecido, have been hardened, pero que va a haber un avivamiento but that there would be a revival que Dios va a traer that God will bring, y se va a ver a su plenitud and it would see the fullness de las promesas de Dios para el pueblo de of the Israel. promises of God for the people of Israel. Y así cuando nosotros veamos ese avivamiento, And just like that, when we see that revival, va a ser de gran bendición para nosotros it también. would be a great blessing for us as Porque well. acuérdese que nosotros estamos injertados Because remember, we have been grafted y in, somos parte de esa promesa. and we are part of that So, promise. cuando el pueblo de Israel es bendecido, So when the people of Israel is blessed, nosotros también somos we bendecidos. also are blessed. Entonces con esto concluyo And with this, I conclude, diciendo que nuestro Dios es fiel. saying that our God is faithful. Lo hemos visto por los siglos y los siglos. We have seen it for time and time Años y again, años a través de los años. years after years. Lo vemos en su palabra. We see it through His word, Que lo que Él promete, Él cumple. that what He promises, He fulfills. En esta segunda sección In this second section que concluye hoy, that concludes today, el corazón de Pablo, the heart of Paul, el corazón de Dios, the heart of God, es que nosotros is for us entendamos to understand que Dios no ha terminado con Israel. that God has not finished with Israel, Que ellos siguen siendo el pueblo escogido de Dios. that they continue to be the chosen people of God, Y que veremos las promesas de Dios cumplirse. and that we will see the promises of God be fulfilled. Y por extensión, And by extension, todos los que pongamos nuestra fe en Cristo, everyone who puts their faith in Christ tenemos el privilegio has the privilege de participar de las bendiciones de Israel of participating in the blessings of Israel, gracias al sacrificio de Jesús en nuestras thanks vidas. to the sacrifice of Jesus in our lives. Iglesia, Church, que esta segunda sesión that may this second session nos anime encourage us a seguir orando por Israel y por su restauración. to continue to pray for Israel and its restoration.